Continuando, tenemos pisos en retal de mármol y granito, paredes de color blanco. Tenemos un marco metálico de color negro en muy buen estado que nos da acceso a una habitación, la habitación sin puerta. Tenemos pisos en granito en buen estado, guardascobas completos, la cual tenemos un apagador, el cual se encuentra pintado, igual que su marco en buen estado, paredes de color blanco. Pared de color blanco, guardascobas en buen estado. Tenemos un pequeño marco de ventana sin vidrio en buen estado, y aquí observamos pintura en buen estado, un tanto soplada. Tenemos en la parte superior unas puertas deslizables y un closet en madera un poco deteriorada ya. Puertas deslizables abriendo y cerrando suavemente en buen estado. Interior de closet enchapado. Igualmente su otra puerta deslizable en buen estado, abriendo y cerrando, interior enchapado. En la parte de arriba láminas en madera en buen estado, observamos brillos desgastados, abriendo y cerrando suavemente, con unas venciduras y pequeñas perforaciones. Puertas en buen estado, abriendo y cerrando, interior enchapado. Tenemos por la parte inferior unas puertas en madera en buen estado, las cuales presentan pequeños desgastes y manchas de pintura, pero puertas en buen estado, abriendo completamente. Interior con un gavetero, interior enchapado en buen estado, puertas con manchas y desgastes, gavetero funcionando, abriendo y cerrando. Igualmente sus gaveteros con su madera un poco desgastada, pero en buen estado. En la parte inferior no tenemos gavetero, pero observamos el interior enchapado. Puertas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. También tenemos por este lado su otra puerta, igual que presenta sus brillos desgastados, manijas en buen estado. Tenemos un pequeño organizador en muy buen estado. Observamos madera que se mueven, no son fijas, madera sin canto, con unas stickers y bisagras funcionando. ¿Sí? Puertas abriendo y cerrando. También tenemos sus otras dos puertas en buen estado, las cuales presentan pequeñas salpicaduras de pintura y deterioros en la madera, pero en buen estado. Puertas abriendo completamente en buen estado. Interior de closet enchapado con sus respectivas divisiones en madera en buen estado, funcionales, y en la parte inferior igualmente se encuentran en buen estado. Su enchape, puertas cerrando en buen estado. Pisos en granito en buen estado, con algunas pequeñas manchas, pero en buen estado. Paredes de color blanco, tomacorrientes pintados, paredes sin perforaciones, únicamente en la parte superior tenemos una perforación. Paredes de color blanco en muy buen estado, tomacorrientes sin tapa y pintado, pero en buen estado. También tenemos una ventana sin vidrios en buen estado, paredes totalmente pintadas, parte superior placa en buen estado, con una lámpara con su respectivo bombillo funcionando. Saliendo de esta área tenemos una barra en granito en muy buen estado, decorativa, la cual nos da acceso a una pequeña sala, se podría decir un estudio o un comedor, la cual tenemos pisos en retal de mármol en buen estado. En algunas zonas presenta algunas manchas, pero se encuentra en buen estado. Guardascobas completos, paredes de color blanco, tomacorrientes eléctricos con pintura, igual que su tapa ciega, totalmente pintadas. Paredes en muy buen estado, filos y bordes igualmente por este lado en buen estado. En la parte superior tenemos placa en buen estado con algunas pequeñas manchas, una cenefa en yeso y una lámpara con una pantalla en vidrio
en buen estado, funcionando, filos y marcos de la ventana en buen estado. En la parte inferior, pintura en buen estado. Igualmente por este lado observamos pintura en buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico pintado. En la parte superior una tapa ciega pintada y filos y bordes en muy buen estado. Tenemos unas columnas decorativas en esta área un poco inclinadas en buen estado, paredes pintadas, filos y bordes en muy buen estado, igual que la parte superior. Tenemos un apagador, el cual no prende y apaga nada. Interior de esas columnas se encuentran sin pintar, con algunas manchas, pero en buen estado, que nos daría acceso a esta área de cocina, la cual tenemos pisos en granito en buen estado, los cuales ya se encuentran un poco manchados, enchapes en paredes a la altura de la placa en muy buen estado, apagador sin pintar en buen estado, tapa amarillenta. Tenemos filos de borde de ventana en buen estado, totalmente enchapado, igualmente que la parte superior. Tenemos unas perforaciones en el enchape. Tenemos aquí unos sifones. En la parte inferior observamos manchas en el piso y manchas donde tal vez se ponía la bombona, una llave, un tomacorriente eléctrico y enchape en muy buen estado. En la parte superior observamos suciedad en la pared y su placa se encuentra en buen estado con su respectivo plafón y bombillo funcionando. Tenemos un mueble aéreo metálico en buen estado con puertas en vidrio y agarraderas en buen estado, mueble abriendo y cerrando suavemente con algunos pequeños detalles de óxido, pero puertas en muy buen estado. También presenta una platillera en buen estado, unas divisiones funcionales en buen estado, puertas abriendo y cerrando. Por este lado también tenemos su otra puerta en muy buen estado, bisagras en buen estado, una puerta esquinera. En su interior se encuentra en muy buen estado, totalmente funcional. En la parte superior se encuentra limpio y observamos este lado enchape con dilataciones, enchape vencido pero en muy buen estado. También tenemos por acá otro gabinete para poner cosas, el cual se encuentra en muy buen estado. Aquí observamos un desgaste en las puertas, pero se encuentran en muy buen estado. Tenemos un enchape de cocina con tomacorriente eléctrico en buen estado. Observamos su tapa partida y por este lado observamos su enchape vencido, un mesón enchapado en color rojo, donde observamos su brecha ya un poco desgastada pero en buen estado. Y aquí observamos mesón en muy buen estado con un lavaplatos en acero, el cual cuenta con su rejilla y su llave funcionando en buen estado. En la parte inferior observamos enchape en muy buen estado. Ya enchape se encuentra manchado, desagüe de cocina en buen estado, sin fugas de agua, en muy buen estado. Enchape total, la parte inferior totalmente enchapado, pero se observa el enchape manchado. Tenemos llaves de paso para adaptar estufa a gas con horno o sin horno. En buen estado, su tubería y sus mangueras para conectar la estufa en buen estado. Observamos piso totalmente manchado, ya desgastado por el uso, paredes con perforaciones, tomacorrientes eléctricos, remiendos en la pared. La parte superior tenemos tapa ciega y enchapes en muy buen estado. También tenemos unas perforaciones por este lado en el enchape, tomacorriente eléctrico en muy buen estado y unos tubos cortineros en buen estado, y enchape por esta área de cocina se encuentra en buen estado con algunas pequeñas manchas, pisos con manchas. Saliendo de la cocina, retornando al pasillo, tenemos enchape retal de mármol y granito en muy buen estado, y al fondo, por último, tenemos la entrada al baño, donde tenemos marco
metálico de color negro en muy buen estado, parte superior sin vidrio, marco en muy buen estado, paredes de color blanco en buen estado, con algunas pequeñas manchas, pero en buen estado. Tenemos puerta metálica con vidrio en buen estado, totalmente pintada. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, puerta con un seguro, un pasador, vidrios con algunas pequeñas manchas en la pintura. Observamos aquí igual paredes con manchas de la pintura, enchape a una altura de 1,70 en muy buen estado, totalmente funcional. Tenemos un lavamanos sencillo con su llave funcionando, sin goteras, rejilla en buen estado, lavamanos con un pedestal fijo, una jabonera, un portacepillos con vaso plástico en buen estado, un toallero de manos, una perforación para poner un espejo, unas cenefas decorativas en buen estado, soporte para papel con su respectivo tubo plástico, enchape en el piso en un buen estado, donde tenemos un sanitario con su tapa y su bizcocho en buen estado, funcionando la descarga, y su tapa en buen estado. Tapa se encuentra totalmente fija, donde tenemos también un cepillo plástico, botón en buen estado, enchape en muy buen estado, pintura de color blanco en el baño, igual que esa parte superior de la placa con su respectivo plafón con bombillo, donde tenemos una ducha con su respectiva lluvia en buen estado, su llave funcionando y su respectivo portajabón en buen estado. Observamos enchape con pequeñas manchas de pintura y otro toallero en muy buen estado. En la parte inferior observamos enchape y rejilla de desagüe, la cual tenemos por este lado su tapa, rejilla en muy buen estado con su tapa, un pollo para evitar que el agua salga de la ducha, y enchape en muy buen estado. También tenemos un toallero en buen estado, un toallero metálico, el cual se encuentra en plomo, pero en buen estado, y enchape con manchas de pintura y paredes de color blanco. Aquí observamos una mancha, pero en buen estado, igual que la parte superior se encuentra en muy buen estado.